Muy bien, vamos a continuar con este tema de los conflictos que viene desde el tema anterior, ¿verdad? Que estamos viendo los conflictos en Israel y Palestina y el conflicto de Corea. Vamos a continuar con estos otros, ¿verdad? Que ya no tienen tanta relación, digámoslo así, con la Segunda Guerra Mundial y con lo que venía después con la Guerra Fría, sino que son conflictos que se basan en conflictos étnicos en algunas partes de Europa y África, ¿ok? Bueno, y Asia también. Este tema se encuentra en la página 174, entonces vamos a empezar a partir de esa página. Ahora, son conflictos en los cuales evidentemente el tema central va a ser el genocidio. ¿Qué es el genocidio? Bueno, el genocidio es el exterminio sistemático de una población por alguna de sus características, ya sea por religión, por el color de piel, por alguna creencia, ¿verdad? Solamente por su origen étnico como tal, ¿ok? Entonces, estos conflictos están relacionados con esto. El primero, bueno, ahí las limpiezas étnicas y violación de los derechos humanos, ¿verdad? Hay que tener claro que estos ya se venía dando desde mucho antes, ¿verdad? En otros conflictos. Sin embargo, fue patente en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La persecución que hubo en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos, contra los gitanos, por ejemplo, es ejemplo de esto que conocemos como genocidio, ¿ok? Que es la persecución para exterminar un pueblo. Entonces dice, después de la Segunda Guerra Mundial y tras las denuncias de crímenes cometidos por el régimen nazi en contra de distintos grupos, surgió un nuevo concepto conocido como genocidio, el cual se incluyó en la Conferencia de la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas. La convención define el genocidio como lo siguiente: actos que proponen o tienen intenciones de destruir, eliminar, desaparecer a un grupo social, racial, étnico o religioso, ¿ok? Como les estaba explicando. Se cree que también desde la antigüedad, como les decía, ya venía, se conocía el genocidio como tal. Sin embargo, no se le usaba ese concepto, ¿verdad? Pero sí la forma de exterminar pueblos cada vez que hay una conquista, ¿verdad? Se consideraba como genocidio. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Es lo que sucedió en América durante la conquista, ¿verdad? A pesar de que nunca se le llamó en aquella época genocidio y ese concepto no se conocía en aquella época, pues obviamente cumple con todas las características de lo que fue un genocidio, ¿verdad? Los españoles prácticamente exterminaron a la población indígena aquí en el continente americano, ¿ok? Bueno, y acá, ¿verdad? Se mencionan algunos ejemplos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que es el conflicto en los Balcanes y el Estado Islámico. Dice, en la región balcánica, ¿verdad? Que eso es, en la página 175 pueden ver ustedes el mapa, ¿verdad? De lo que fue la antigua Yugoslavia. Y esa península que ustedes ven ahí, que abarca, bueno, los países que están en colores, más Rumanía, Bulgaria, Grecia y Albania. Esos países son considerados la península de los Balcanes, los países balcánicos, ¿ok? Ahora, dentro de ellos, pues principalmente estos que salen coloreados, ¿verdad? Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia y Macedonia, ¿verdad? Los antiguos países que formaban Yugoslavia es lo que más se conoce como los países balcánicos. Ahora, esta región balcánica es muy diversa culturalmente. Aquí podemos encontrar poblaciones, a pesar de que todos formaban un solo país que era Yugoslavia, poblaciones que eran cristianas católicas, otras cristianas ortodoxas y también musulmanas. Entonces, evidentemente había una gran diversidad cultural en este país. Dice, la región balcánica es una península situada al sureste de Europa que comprende en la actualidad los países de Albania, Rumania, Bulgaria, Grecia, bueno, y una parte de Turquía. ¿Ok? La región incluye las 7 repúblicas originadas por la fragmentación de Yugoslavia: Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Kosovo. Esta península fue motivo de lucha para apoderarse de ella por los imperios ruso, otomano, germánico y austrohúngaro, por lo que el rey serbio Pedro, después de la Primera Guerra Mundial y el desmembramiento de Austria-Hungría, creó un reino de los serbios, croatas y eslovenos, en donde luego se unieron los bosnios y los montenegrinos.
Y así se dio la formación del Estado de Yugoslavia. Recuerden que esta región, ¿verdad? Desde la Primera Guerra Mundial habíamos visto que fue muy peleada, ¿verdad? Recuerden que precisamente es aquí, en los Balcanes, donde se origina la guerra, ¿verdad? Con el asesinato de Francisco, del archiduque Francisco Fernando, ¿verdad? En Bosnia-Herzegovina, en Sarajevo. Entonces recuerden que fue central durante la Primera Guerra Mundial y que era una región peleada, ¿verdad? Por Rusia y el Imperio Austrohúngaro, ¿verdad? Que querían una salida hacia el mar Mediterráneo para sus asuntos comerciales. Entonces, siempre fue muy importante, ¿verdad? Y por lo tanto, es una región, ¿verdad? Todavía hoy en día un poco conflictiva o bastante conflictiva, ¿ok? Ahora, Yugoslavia se va a conformar más fuertemente bajo la dirigencia de el mariscal Tito, que así es como se le llamaba a Josip Broz, ¿verdad? Entonces también me gustaría que se aprendan, ¿verdad? La forma en que se le llamaba, que era el mariscal Tito, porque este personaje va a ser el que le va a dar unidad a Yugoslavia a pesar de sus diversidades culturales. Ahora, Tito lo que hizo en Yugoslavia fue implementar una dictadura socialista. ¿Okay? Era un gobierno socialista, comunista, bajo la dirigencia de este personaje. ¿Okay? Dice en 1945, por iniciativa de Josip Broz, se formó la República Federal Yugoslavia. Este país vivió un periodo de estabilidad como un estado comunista, cuyo poder central radicaba en Belgrado. Y aquí es donde aparece o se origina, digámoslo así, el problema. ¿Por qué? Porque dentro de Yugoslavia, el país de Serbia es el que va a tener mayor poder, ¿verdad? Y este país empieza a dominar a los otros que se habían unido para formar a Yugoslavia. Josip, dice, implementó una férrea administración para mantener la unidad de la federación, aunque cada estado poseía autonomía local y distintas religiones. Después de la muerte de Josip Broz, se dio una crisis en el régimen federal que se debilitó y al final terminó con la separación de todas sus naciones, pero de una forma violenta. ¿Verdad? Que esto es lo que vamos a ver y en esto consiste el conflicto en Yugoslavia. Ok, bueno, el movimiento separatista, eso ustedes lo pueden leer en la página 176, empieza en la región de Kosovo. Si ustedes ven en el mapa, ¿verdad? Kosovo está al sur. Ahora, esta región es la que inicia con los movimientos separatistas, ¿ok? Es decir, con dividir a Yugoslavia en varias regiones. Pero, paradójicamente, Kosovo es el último país que se logra independizar de Serbia, ¿verdad? O de la antigua Yugoslavia. Y es algo paradójico, ¿verdad? Pero sí hay que tener claro que, bueno, aquí fue donde empieza este proceso de independencias, ¿ok? Ahora, a partir de eso, ¿verdad? Se van a ir sumando otras naciones como Croacia, ¿verdad? Donde los nacionalistas croatas elaboran una constitución que favorecía a su población, pero luego los serbios de la región oriental, con ayuda de las tropas yugoslavas, intentaron separarse sin éxito, lo que dio paso a la guerra, ¿ok? Luego viene Bosnia-Herzegovina, que también va a ser tal vez el conflicto más sangriento dentro de las guerras de Yugoslavia. Es aquí donde ya empieza una política de genocidio. Por eso el conflicto de Yugoslavia está dentro de estos que tienen este problema de genocidio y irrespeto a los derechos humanos. ¿Verdad? Por ejemplo, se registró una matanza de 8.000 hombres bosnios musulmanes en prácticamente solamente menos de 2 meses. Entonces vamos a tener esta problemática ya presente en Europa nuevamente, ¿verdad? Lo que es el genocidio. De hecho, las masacres que se dan en la guerra de Bosnia y Herzegovina se consideran las peores después de la Segunda Guerra Mundial. Ok. Y bueno, Yugoslavia termina por separarse y eso lo vamos a ver en la página 179. Al final se separa completamente y Serbia, ¿verdad? Es el país que va a tratar de impedir esa separación. Quiero que se aprendan un nombre, ¿verdad? Del gobernante de Serbia que fue responsable de las masacres en Bosnia y Herzegovina, que está en la página 178. El primer párrafo, tercer renglón, Slobodan Milosevic.
Él fue el responsable de estas masacres o este genocidio en Yugoslavia. Entonces quiero que se aprendan bastante bien ese nombre. Y en la página 179, al final, ¿verdad? La situación que vamos a tener con Kosovo, ¿ok? Dicen, Kosovo, después de los enfrentamientos de 1989, ese territorio continuó formando parte de Serbia. A inicios del siglo XXI, los serbios se retiraron del área y firmaron un acuerdo de paz según el cual Kosovo quedaba bajo control de la ONU. En el 2008 se fundó la República de Kosovo, no obstante no fue reconocida por Serbia. Y en 2013 se dio un acercamiento entre ambos estados ante la posibilidad de ingresar a la Unión Europea. ¿Okay? Hasta el día de hoy, Kosovo es una región que ha sido reconocida, o es un país que ha sido reconocido por algunos, pero por otros todavía no se le ha dado ese reconocimiento. Ok, pasamos a los genocidios o conflictos en África. Aquí vamos a ver tres. Vamos a tener el caso de Ruanda, de Burundi y el caso de Sudán. ¿Okay? En el caso de Ruanda y de Burundi, vamos a tener un conflicto étnico entre dos grupos culturales que son los Hutus y los Tutsis. Ahora, en el caso de África, aquí el problema va a ser la descolonización que hicieron los europeos. ¿Por qué? Bueno, recuerden cuando vimos el imperialismo europeo, que cuando ellos llegan a este continente, se lo dividen, ¿verdad?, entre ellos, sin tomar en consideración las diferencias culturales que había en este continente. En la conferencia de Berlín, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí se agarró el mapa y prácticamente entre las potencias europeas se dividieron entre ellas el continente africano? Y eso produjo que muchas etnias enemigas quedaran dentro de un mismo país, ¿verdad? Que los europeos se inventaron. Este es el caso de Ruanda, Burundi y Sudán. Ahora, no son los únicos que van a tener este problema. Prácticamente toda África va a tener este problema de etnias enemigas que los europeos dejaron dentro del mismo país. ¿Ok? Entonces eso también hay que tenerlo en consideración. En el caso de Ruanda y de Burundi, ¿verdad? Vamos a tener un conflicto entre dos etnias que son los Hutus y los Tutsis. En el caso de Ruanda, dice, Ruanda adquirió su independencia en 1961. Fue gobernada por Kayibanda hasta 1973. A partir de ello se empeoró el conflicto entre los Hutus y los Tutsis, grupos étnicos en ese país que no estaban, que eran de origen Hutu, los que estaban en contra de los Tutsis, ¿verdad? Ahora, el gobernante, ¿verdad? En 1973, que logra quedarse con el poder, es de origen Hutu. ¿Eso qué provoca? Bueno, que los Tutsis sean perseguidos por los que estaban en el poder, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué va a pasar luego? Bueno, resumiendo un poco, va a haber un atentado contra el gobernante, ¿verdad? Y eso provoca que los Tutsis sean perseguidos, ¿verdad? Por los Hutus, porque obviamente se culpa a los Tutsis de haber intentado el atentado terrorista contra su gobernante Hutu, ¿ok? Entonces vamos a tener una masacre prácticamente de la población Tutsi. Se considera que el 75% de la población Tutsi en Ruanda fue masacrada. Entonces imagínense ustedes la cantidad de muertes que sucedió en este país en esta época, ¿verdad? Prácticamente exterminaron a la población. Si un 75% de la población Tutsi fue eliminada. Y obviamente esto es un genocidio. Ahora, la ONU intervino, ¿verdad? En Ruanda para tratar de poner fin, pero fue algo muy, muy complicado. En muchas ocasiones, hasta los mismos personeros de la ONU tenían que salir huyendo de Ruanda porque los Hutus también nos iban a asesinar a ellos, ¿verdad? De hecho, hay una película que pueden ver ahora, ¿verdad? Y la pueden buscar, que se llama Hotel Ruanda. Esta película, Hotel Ruanda, es una película basada precisamente en esta historia del genocidio de los Tutsis, ¿verdad? Del conflicto que se desarrolló en
en este país, ¿verdad? Y se ve claramente como también los personeros de la ONU pues también estaban en peligro. Este conflicto en la actualidad ya ha sido superado, ¿verdad? Ya se llegó a gobiernos, digámoslo así, de consenso entre ambas etnias, ¿verdad? Obviamente que las heridas todavía se mantienen, pero por lo menos ya no se presentan estas masacres. La imagen que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Son migraciones eh, forzosas prácticamente de los Hutus, perdón, de los Tutsis huyendo de estas masacres, ¿verdad? Y estas caravanas de personas enormes, ¿verdad? De miles de personas se repitieron durante todo este conflicto. El siguiente conflicto también es el de Burundi, ¿verdad? Que en este caso, pues vamos a tener un caso contrario, ¿verdad? Es aquí donde los Hutus, perdón, donde los Tutsis más bien masacran a los Hutus, ¿verdad? Dice en 1970 hubo un genocidio de aproximadamente 100.000 Hutus, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener también esta problemática de genocidio, nada más que en el caso de Burundi, ¿verdad? Va a ser al contrario que en Ruanda, ¿verdad? En Ruanda eran los Hutus asesinando Tutsis y en Burundi son los Tutsis asesinando Hutus, ¿ok? Ahora, el conflicto en Burundi todavía se mantiene, ¿verdad? No se ha logrado una, una paz entre ambas etnias, ¿verdad? Sin embargo, obviamente también se está trabajando en buscar esa paz, ¿verdad? Pero sí es un conflicto que todavía hasta el día de hoy se mantiene. Ahora vean en el mapa dónde se encuentran Ruanda y Burundi, ¿verdad? Ellos se encuentran en el centro de África y son países extremadamente pequeños, pero en los cuales se han presentado grandes genocidios. Y el último caso es el conflicto de Sudán. Sudán igual, ¿verdad? Es un país en el cual habían los europeos juntado etnias que no tenían mucho en común, ¿verdad? Sudán, vamos a presentar dos etnias principales que son los árabes musulmanes, que son la mayoría y principalmente están ubicados al norte de Sudán, y los africanos negros, ¿verdad? Que están ubicados al sur de este país. Los árabes, pues, en, hacían masacres o atacaban a los africanos negros. Esto por cuanto los africanos negros eran o cristianos o animistas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que eran seguidores de otras religiones politeístas africanas. Y para los musulmanes o los árabes musulmanes, eso es algo que no se puede permitir, ¿verdad? Recuerden que dentro del Islam, el politeísmo no está bien visto. Entonces, los musulmanes o los árabes musulmanes, basándose en ese politeísmo que tenían algunos africanos negros en el sur, pues realizaban masacres contra esta población. La lucha se mantuvo por muchas décadas, ¿verdad? En los 70s, en los 80s, hasta que ya en el 2011 se llega al acuerdo, ¿verdad? Por medio de un referéndum, de dividir el país en dos, ¿verdad? Que es lo que ustedes tienen en el mapa, y así separar a ambas poblaciones. Entonces en el norte queda Sudán eh, eh, con población árabe musulmana, y Sudán del Sur queda con la población africana negra de religiones animistas africanas y minoría cristiana. ¿Okay? Y por último, el Estado Islámico. El Estado Islámico es una organización terrorista, ¿verdad? Realmente no conforma lo que se conoce como la definición como tal de un Estado, pero se le conoce de esta manera porque llegó a gobernar, ¿verdad?, ciertas regiones de Siria y de Irak a la fuerza, ¿verdad? Aquí el principal grupo terrorista, digámoslo así, que da origen a esto es el Estado Islámico de Irak, en donde empieza esta agrupación. Empieza porque, bueno, en Irak hay un vacío de poder, ¿verdad? Después de la muerte de su dictador, hay un vacío de poder. Y este grupo islámico, ¿verdad? Este Estado Islámico lo que quiere es establecer en estos países musulmanes un califato. ¿Qué es un califato? Un califato es un antiguo reino, digámoslo así,
que existió en la Edad Media, en la parte musulmana, que lo que buscaba era implementar la ley del Corán o la Sharia, la ley religiosa, como la única ley. Es decir, ahí no existen elecciones populares, no existen constituciones políticas, no existe otro tipo de leyes, sino solamente el Corán como tal. Entonces, cualquier delito o cualquier cosa que se realice dentro de los territorios dominados por el Estado Islámico tenía que ser de acuerdo a lo que establecía el Corán. ¿Ok? Entonces, evidentemente era un Estado completamente religioso. Ahora, pues evidentemente también hay detrás de esto un interés de poder y asuntos económicos, ¿verdad? Esta región de Irak y una parte de Siria, pues obviamente también son regiones muy ricas en petróleo, ¿verdad? Entonces evidentemente también era una forma de apoderarse de estas riquezas por parte de los miembros del Estado Islámico. ¿Ok? En el mapa ustedes pueden ver bueno, cómo se fue disminuyendo el área que estaba controlada por el Estado Islámico, porque, bueno, ya estos momentos, debido a la unión de varios países, principalmente Rusia, que ha sido uno de los participantes más importantes contra el Estado Islámico, en unión con el gobierno de Siria, y además también con participación de Estados Unidos y de la Unión Europea, por otro lado, se ha logrado atacar eficientemente al Estado Islámico. ¿Okay? Ahora, el Estado Islámico no solamente se quedó en Siria y en Irak, sino que también avanzó a otras regiones del mundo, en África principalmente, en países como Yemen, Arabia Saudita, Egipto, Libia, Nigeria y Camerún, ¿verdad? Ahora, ahí no es que se establece el Estado Islámico como tal, sino que establece relaciones con otras agrupaciones terroristas más pequeñas, ¿verdad? Pero al día de hoy, bueno, el grupo sigue existiendo, ¿verdad? El grupo terrorista como tal sigue existiendo, pero como pueden ver ustedes en la imagen del mapa, ya no tienen controlado ningún territorio en Siria y en Irak. Ahora, esto no quiere decir que los conflictos en estos países se hayan terminado, ¿verdad? Pues no es así. En Siria lo que tenemos es una dictadura, ¿verdad? Y muchos grupos también luchando por quitar esa dictadura. Unos son democráticos, otros son también muy islamistas, fundamentalistas, al estilo del Estado Islámico, ¿verdad? Pero el Estado Islámico como tal ya no tiene un control territorial como lo tuvo en algún momento, ¿ok? Bueno, estos serían los conflictos entonces que son ejemplo del genocidio y de la violación de los derechos humanos. Algunos ya han sido solucionados, otros, ¿verdad? Pues como hemos visto, siguen todavía vigentes, y esto se debe precisamente a asuntos o problemáticas como la xenofobia. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con comentarios que uno hace, que uno escucha o que uno reproduce contra poblaciones minoritarias en algún país, ¿verdad? Y estamos hablando, por ejemplo, en este momento de la población nicaragüense en Costa Rica, con la cual hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuidado en el sentido de no ser xenófobos contra esa población. Costa Rica depende económicamente de esta población en el campo agrícola. Vean cómo los productos agrícolas, principalmente el café, que es uno de los principales productos, digamos, de exportación que tiene el país, en cuanto a calidad, pues está en peligro de perderse. El campo de la construcción, ¿verdad? Es decir, si no hay infraestructura, tampoco un país se puede desarrollar eficientemente. Y los que construyen, ¿verdad? Prácticamente son mano de obra nicaragüense. Entonces, son un componente importante de la economía del país. Y eso hay que reconocerlo y, por lo tanto, no hacer comentarios xenófobos, ¿verdad? Si los costarricenses no estamos dispuestos a trabajar en este tipo de trabajos agrícolas y de construcción, pues entonces deberíamos valorar el trabajo que hacen las poblaciones extranjeras. Ahora, también no dejarse llevar por comentarios y noticias falsas que abundan ahora en redes sociales de que fueron los extranjeros los culpables de la expansión de la pandemia en Costa Rica, porque eso yo creo que ya ha quedado muy demostrado que no es así, ¿verdad? Es decir, la población costarricense no hace caso, ¿verdad? No están haciendo caso y somos los únicos responsables de que pues la pandemia se expanda o su curva no baje o no se aplane, ¿verdad? Entonces eso también por tenerlo ahí en cuenta. Y dentro del territorio pues también
hay grupos que son discriminados, ¿verdad? A pesar de que no son extranjeros, como por ejemplo los indígenas. Hay muchos indígenas guaimíes, ¿verdad? O nogbe, que bueno, que son de nacionalidad, de doble nacionalidad panameña costarricense, y que, bueno, ellos también trabajan en la agricultura. De hecho, como no pueden ingresar muchos nicaragüenses, ellos son los que tienen que ir a recoger el café en las regiones donde antes iban los nicaragüenses, si no el café se perdería. Entonces también pues tomar estos conflictos como ejemplo de lo que puede llegar, ¿verdad? La masacre en todos estos países y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con la Shoah o el Holocausto, empezó así, ¿verdad? Empezó con burlas, con discriminación, como nosotros lo estamos haciendo con estos grupos. Entonces sí, hay que buscar o hacer conciencia de esto, ¿verdad? Y si nosotros no estamos dispuestos a hacer estos trabajos, pues entonces agradecer que ellos lo están haciendo, ¿verdad? Y con eso terminar, pues con la xenofobia y la discriminación en el país, ¿ok? Bueno, cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar por escrito, por medio de la plataforma, de lunes a viernes, por favor. Antes de las 6 de la tarde, si es posible, ¿ok? Entonces ahí me pueden enviar las consultas, los mensajes que deseen y con gusto yo les aclaro las dudas y las preguntas por escrito lo más pronto posible, ¿ok? Que estén bien.